¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Creo que es tiempo de comenzar la clase, a pesar de que todavía hay muy pocos conectados. Si me están escuchando, por favor, pongan el comprendido verde. Ya, perfecto, chicos. Bien, básicamente hemos terminado nuestro programa. Entonces, esta clase yo quiero dejarla íntegramente para que hagamos prácticas. En ese sentido, quisiera que ustedes mismos me digan qué parte es la que desean repasar, qué parte desean que les explique más. El examen final van a ser básicamente derivadas. 6 derivadas, seguramente van a haber unos 2 problemas de máximos y mínimos, y bueno, que también es una aplicación de derivadas, ¿no? Comprendan que el objetivo de la materia es aprender a derivar. Para eso nos hemos preparado bastante. Los límites tampoco tienen mucho sentido, porque los límites parten de la definición de derivada, ¿no ve? Entonces, les escucho. ¿Qué parte es la que más desean repasar? Yo estoy listo para hacer cualquier problema para ustedes. ¿Qué dicen? Explíquenos algún ejercicio similar al que entra al examen. Ya, como les dije, en el examen van a entrar las derivadas. Entonces, el objetivo es aprender a derivar. Entonces, ¿qué les parece si vamos haciendo una serie de derivadas? ¿Listo? A ver, como vamos a hacer un repaso general, comencemos recordando el concepto de derivada mismo. ¿Listo? ¿Qué es una derivada? Si yo les preguntara qué es una derivada, ¿qué me responderían? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Quién me responde? ¿Qué es una derivada? ¿Qué pondrían en ese caso? Ulises, sería la tangente de una recta que toca la curva en un solo punto. Muy bien, eso es. Si yo tengo una función que se va a reflejar en una curva en mi sistema, como dice su compañera, la derivada es la tangente a esta curva en un punto determinado, ¿verdad? Si esta es una función de x, yo saco la derivada de x con respecto a x en un punto determinado, por ejemplo, en un punto x igual a a. Si aquí es a, la derivada me representa la tangente en este punto. ¿De acuerdo? Esa es la derivada. Si quieren ustedes, es el álgebra de los incrementos. Porque una derivada es el límite de la función incrementada menos la función original sobre delta de x, cuando delta de x tiende a 0. ¿No ve? ¿Y qué es esto? Si yo tengo dos puntos, imagínense, vamos a hacer con otro colorcito, este punto x y este otro punto. ¿Esto qué va a ser? Esto sería delta de y esto sería delta de x. ¿No ve? Y la tangente de este triángulo que se forma acá sería delta de y si quieren ustedes. Si esto es x, este va a ser f de x. Si esto es f de x más delta de x, esto va a ser justamente f de x más delta de x. ¿No ve? Y esto va a ser delta de x.
Entonces, este delta de y, que viene a ser esto, es igual a f x más delta de x menos f de x. Entonces, fíjense, esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, esto es una tangente. Y este delta x tiende a 0. Entonces, este triángulo se acerca hasta el infinito, a este punto original. Pero no llega a ser 0. Ese es el concepto de límite, ¿no ve? Me acerco todo el tiempo a 0, pero no llega a ser 0. Entonces, la resultante es esta tangente, que prácticamente, vamos a decir, besa a la curva en un punto. Pero realmente lo que está ocurriendo es que es una tangente de dos puntos separados, pero separados en una cantidad infinitamente pequeña. Entonces, ese es el concepto de diferencial. Este delta x, cuando tiende a 0, es igual a la diferencial de x. ¿No ve? Y sería este. Y este fy diferencial de y. ¿De acuerdo? Entonces, como dijo su compañera, si yo os pregunto qué es una derivada, es la tangente a la curva en un punto determinado. O también pueden decir es el límite de la función de x más delta de x más f de x sobre delta de x. Eso es una derivada. ¿De acuerdo? Para efectos prácticos, tenemos la tabla de derivación. Yo encontré esta tabla, creo que les di otra tabla. Les he dicho que puede haber una multitud de tablas. Todas se elaboran en base al mismo concepto. ¿No ve? Derivadas de las funciones esenciales. Y listo. Luego viene el mecanismo de derivación, que esencialmente va a ser en lo que va a consistir el examen. Por ejemplo, si yo tengo una función 4x a la sexta menos 3x a la cuarta más raíz de x, y me piden que derive esto, lo derivo pues. Y para eso aplico, si la función de x, o sea y, es igual a x a la n por k por una constante, su derivada va a ser k por n por x a la n menos 1, ¿no ve? La k se mantiene, este n baja aquí y a la potencia se le resta 1. Es la primera regla que hemos aprendido. Y como está en la tabla de derivación, van a encontrar qué significa la derivada de cada una de las funciones que vayamos a trabajar, ¿verdad? En este caso, esta fórmula resulta de la aplicación de este límite, si se acuerdan. Su derivada, y' va a ser 24x a la quinta, ¿no ve? De 6 baja, 6 por 4, 24, x a la quinta. Menos 12x al cuadrado. Más. Esta raíz de x es igual a x a la 1 medio, ¿verdad? Dime, te escucho. ¿Por qué al cuadrado? Uy, porque me equivoqué. Al cubo. Disculpa. Muchas gracias, Rosín. Estaba cometiendo un error garrafal. Siempre es n menos 1, ¿no ve? Entonces 4 menos 1, 3. Qué bien que te diste cuenta, gracias. En este caso es esta raíz de x, siempre que tengan raíz, vamos a trabajar de esa forma. X a la 1 medio. Entonces este 1 medio baja. Y otra vez aquí es 1 medio menos 1. 1 medio menos 2 medios es menos 1 medio. ¿Listo? Sin embargo, ustedes van a ver, no sé si en esta tabla habrá, pero en muchas tablas la raíz de x está en la tabla 10. Aquí no está, pero en otras está. ¿Listo? Si te fijas, o si se fijan, esto es igual
a 1 sobre 2 raíz de x. Así, sin embargo, está bien. Es el mecanismo de derivación. Para aplicar el mecanismo de derivación, es muy importante determinar si se trata de funciones simples o compuestas. Por ejemplo, esta función. Me piden que derive esa función. Yo puedo trabajar esta función como una función compuesta. Vale decir, tomando en cuenta el paréntesis como si fuese un solo valor. Y entonces aplico la regla de la cadena. Si esto es u, voy a decir u' por u. En otras palabras, su derivada va a ser 3. X al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, fíjense, he derivado de acuerdo a esta regla como si todo esto fuera un solo número. Por u'. 2x, ¿verdad? La derivada de 3 es 0. Listo. Ese es mi resultado. 6x, o sea, 2 por 3, 6. X al cuadrado más 3 al cuadrado. Pero también podría haber desarrollado este paréntesis. ¿No ve? Y derivarlo no como regla de la cadena, sino como una función simple. En este caso se puede, porque no es demasiado complicado. El triángulo de Pascal, si no se acuerdan. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Estos son los coeficientes. Entonces, y sería 1, el primer valor al cubo, entonces sería x a la sexta, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. 3 por 3, 9, x a la cuarta, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo. 9 por 3, aquí sería 27x al cuadrado, más el cuadrado del segundo. 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Está bien? Entonces, habiendo desarrollado este binomio al cubo, su derivada resultaría siendo x a la quinta más 36 x al cubo más 54x, nada más. ¿Qué resultaría si ustedes desarrollan este resultado? Nos daría exactamente este mismo. Aparentemente es diferente, en la práctica es lo mismo. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Aquí está mal, ¿no? 6x a la quinta. Disculpe. ¿No ve? Este resultado va a ser exactamente igual a este. ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a diferenciar siempre de funciones simples y de funciones compuestas. En el ejemplo anterior que les di, nosotros podríamos derivar de cualquiera de las dos maneras porque desarrollar ese binomio al cubo no es una cosa difícil. Pero si yo les hubiera dado, por ejemplo, esta función a la novena, ya no se puede, ¿no ve? Bueno, se puede, siempre se puede, con el triángulo de Pascal, pero sería una cosa larga. Entonces, lo natural aquí es aplicar la regla de la cadena.
9x al cuadrado más 8x a la 8 por u'. 2x más 8. Y listo. Nada más. Este caso. Raíz cúbica encima vamos a poner. Primero, que no se puede trabajar sin aplicar la regla de la cadena. ¿No ve? Esto, por ejemplo, se podría, sería muy largo, pero se podría. Este ya no se puede, porque aquí tengo un binomio variable que no sale de la raíz, se queda ahí. ¿No ve? Entonces, la única forma de trabajar esto, y además es raíz cúbica, ojo, que no hay en las tablas. La fórmula que tienen las tablas es raíz cuadrada. Esto tendría que ser así nomás. ¿No ve? Y ahora fácilmente aplico la regla de la cadena. Sin embargo, fíjense, tengo dos opciones ya para operar esto. Puedo aplicar la regla del cociente. ¿Qué dice la regla del cociente? La derivada del primero por el segundo sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Pero yo tengo que observar la función que tengo. Y si tengo alguna posibilidad de hacer más sencillo mi trabajo mediante alguna operación algebraica, pues lo hago, ¿no ve? Este x está dividiendo a todo, o sea, va a dividir tanto a este como a este. Se está distribuyendo. Entonces sí puedo simplificar porque tengo x en ambos. Y me evito un montón de trabajo. Esto se ha convertido en 6x más 3 a la 1/3. ¿No ve? Es posible. Si hubiera aplicado aquí la regla del cociente, también estaba bien, no estaba mal. Pero era mucho más largo que esto. ¿No ve? La derivada de esto es 1/3, 6x más 3 a la 1/3 menos 1. 1/3 menos 3/3 es menos 2/3 por u' por 6. ¿No ve? Listo. Fíjense que es mucho más fácil que aplicar aquí la regla del cociente. Este 3 con este 6, aquí queda 2. Y mi resultado no está bien que sea igual, ¿no? Este sigue primo. La derivada termina siendo 2, 6x más 3 a la menos 2/3. Que es lo mismo que decir 2 sobre raíz cúbica de 6x más 3 al cuadrado. Es lo mismo, ¿no ve? Es válido este resultado. Y este también. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está bien? Me gustaría que lo comenten, que me digan ustedes si está bien el repaso, qué más quieren que haga. Tenemos tiempo, vamos a hacer bastante sobre derivación. Si han entendido el ejemplo, por favor pónganme el comprendido verde. Si no han comprendido, por favor no teman en ponerme el rojo. Lo único que yo voy a hacer va a ser volver a explicarles con más calma. Bien. Si esto hubiera venido así, raíz cúbica de x sobre 6x al cuadrado más 3x, o sea, al revés. Puedo simplificar
Sí puedo, ¿no ve? Sí puedo, porque si bien este ya no se está repartiendo, pero hay X en ambos. Si quieren una demostración, esta es raíz cúbica de X sobre, factorizo X, ¿no? 6X más 3. También se podía simplificar. Pero obviamente la estructura es diferente. 1 sobre 6X más 3. ¿No ve? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendría que aplicar necesariamente aquí la regla del cociente? ¿Qué dicen? ¿O puedo aprovechar alguna propiedad? Dime, te Si el escucho. 6x más 3 lo llevamos entre paréntesis arriba con -1. Excelente. Muy bien. ¿No ve? Esto es raíz cúbica de 6X más 3 a la menos 1. ¿No ve? ¿Y esto a qué es igual? A 6X más 3. Este es el numerador, ¿no ve? Menos un tercio. ¿No ve? Ya está, pues. Mucho más fácil. Su derivada va a ser menos un tercio, 6X más 3, a la menos un tercio menos 1, menos 4 tercios, ¿no? Listo, este es el resultado. Ah, perdón. Por U', por 6, disculpen. Esta es una función compuesta. Por tanto, siempre, cuando es compuesta es por U', siempre, en todos los casos, en todas las funciones. Estaba olvidando. 3 con 6 se van, aquí me queda 2. Resultado, menos 2, 6X más 3, a la menos 4 tercios. Ese es el resultado correcto. ¿Lo ve? Listen, ¿por qué menos 4 tercios? Porque aquí es menos un tercio. Y la derivada es menos un tercio menos 1. ¿Lo ve? O sea, esto es menos un tercio menos 3 tercios, para que tenga denominador común, menos 1 menos 3, menos 4 tercios. Por eso. Está bien, ¿no ve? Por eso aquí es menos 4 tercios. Siempre es, ¿no? La potencia menos 1. Estoy derivando. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Otra función. Igualito con una raíz. Y vamos a insistir con la raíz cúbica. Solamente que ahora va a ser x sobre 6x al cuadrado más 3. Miren qué parecido al otro. Parecido, pero tiene una diferencia fundamental. Ya no puedo simplificar. ¿Lo ve? Aquí he podido porque los dos tienen x. Factorizo y pues incluso directamente podía haber simplificado este con toditos. Aquí este ya no tiene x. Por tanto, ya no puedo simplificar. Y lo grave que de no poder simplificar es que ya no puedo evitar la regla del cociente. X sobre 6x al cuadrado más 3 a la 1/3. ¿Lo ve? Ya no puedo evitar la regla del cociente. Entonces, ¿cómo es la derivada de esto? 1/3 x, 6x cuadrado más 3
a la 1/3 menos 1. Solamente aquí este es positivo. 1/3 menos 1, menos 1/3 menos 3/3, menos 2/3. ¿Vale? Por U', por X sobre 6X al cuadrado más 3'. Bueno, pues no me queda otra. Tengo que derivar esto. Y la única forma de derivar es con la regla del cociente. Lamentablemente ya no hay forma de eludir. Entonces, Y' va a ser igual. Esto copio. A veces, chicos, aquí esto puedo llamarle G, derivarlo y luego volver a decomponerlo. ¿Vale? A veces así es más fácil. Voy a hacer como les he enseñado. 6x al cuadrado más 3. Un bichito que me está molestando. A la menos 2/3 por regla del cociente. La derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, 6x al cuadrado más 3, menos el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo, o sea, del denominador, 12x, nada más, porque de 3 es 0, sobre el segundo al cuadrado, corchetes. ¿Está bien? Lamentablemente aquí no se puede simplificar nada. No, sí puede trabajar un poco. A ver, vamos a tratar de achicar un poquito ese resultado. 1/3 x, 6x al cuadrado más 3 a la menos 2/3, que multiplica a, en el numerador, 6x al cuadrado más 3 menos 12x al cuadrado, sobre 6x al cuadrado más 3, todo al cuadrado. ¿Vale? 1/3 x sobre 6x al cuadrado más 3 a la menos 2/3, que multiplica a menos 6x más 3 menos 6x al cuadrado, sobre 6x al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso es. Es una pena, este signo negativo no nos permite simplificar. Pero este es el resultado. ¿Listo? Pues fíjense, se vuelve mucho más laborioso. Por una simple x que no me apareció aquí y que no me permite simplificar. Entonces, yo debo analizar la función y ver si puedo aprovechar algún artificio algebraico que me permita hacer mi solución más simple. ¿A ver? En realidad tampoco es más difícil, es más largo. Es más largo, porque me doy cuenta que aquí tengo un cociente y ese cociente no puedo evitar desarrollarlo como cociente. En este caso no se puede. ¿Alguna pregunta, chicos? La regla de la cadena la vamos a aplicar en forma secuencial. Y igual E elevada a la coseno de x al cuadrado más ln de 2x. Parece función complicada, ¿no ve? No es, para nada, para nada.
Solamente tenemos que desarrollar en forma ordenada y secuencial. Y para eso pues tenemos aquí nuestro, a veces yo le llamo recetario, porque como receta me dice lo que tengo que hacer. ¿No ve? Si yo aplico las reglas del álgebra correctamente, las reglas de derivación correctamente, no tendría por qué equivocarme. Primero, yo sé que una función exponencial me da un resultado repetido. Aquí está f de x, f' de x, e a la x. Si esto es función compuesta, e a la u por u', nada más. ¿No ve? Y esencialmente es una función exponencial. Entonces, su derivada va a ser u' por e a la u. Coseno de x al cuadrado más ln de 2x, prima, por e a la coseno de x al cuadrado más ln de 2x. Esto no se deriva, ¿no? En los exámenes he visto que algunos derivan esto. No se deriva. Dice, la regla dice e a la u. O sea, la función se repite. U', esto sí tengo que derivar. Todito esto. Ya pues, ¿qué tengo que derivar? Un coseno. Entonces, entro a mi tabla, porque no me acuerdo. Aquí está. La derivada del coseno es menos seno. Y como esta es función compuesta, menos seno de u por u'. Aquí está. Y en cualquier tabla va a estar. No es una función extraña. Derivo, pues. Menos seno de x al cuadrado más ln de 2x por u', por x al cuadrado más ln de 2x prima. Por esto que lo copio. E a la coseno de x al cuadrado más ln de 2x. ¿No ve? Y fíjense, siguen apareciendo primas. Entonces, esta prima tengo que derivar. Este paréntesis, esto ya está derivado. Y este voy a llevar adelante. No lo hice antes por este signo negativo. ¿Listo? Sigo entonces mi derivación. Fíjense en forma secuencial. Cada vez avanzo más. Y aquí parece que ya no voy a necesitar avanzar más. Voy a derivar este paréntesis. ¿No ve? Menos. Voy a mantener signo negativo adelante. Paréntesis. Derivo. Esto y esto ya están derivados, luego simplemente voy a copiar. Esta es una suma, por tanto, derivo este y luego derivo esto. Es además una función simple. 2x más la derivada del ln. Pucha, no me acuerdo. Buscos entonces. Había sido 1 sobre x. Pero esta es función compuesta porque es 2x. ¿No ve? Es compuesta porque es el argumento de una función. Si fuera el 2x suelto sería simple. Pero como está al interior del logaritmo, es función compuesta, por tanto es u' por ln de u. U' de 2x, 2 sobre x. Listo, el resto es copiar. Seno de x al cuadrado, ln más ln de 2x. Este paréntesis estaba de más, lo vamos a borrar. Por e a la coseno de x al cuadrado más ln de 2x. Listo, este es mi resultado. ¿Alguna pregunta? Miren que la derivación no es difícil. Sí requiere de un alto grado de orden y de paciencia. No se salten pasos, por favor.
vayan haciendo en forma secuencial, tal cual han visto acá. Esta que parece ser una función muy complicada, no es solamente seguir. Incluso yo diría que estas funciones con exponencial, con logaritmos, senos, cosenos, son más simples que las funciones algebraicas. ¿Por qué? Porque es nada más que aplicar la tabla y tener mucho cuidado en la regla de la cadena, nada más, es más fácil. Se va a cortar en menos de un minuto, chicos, así que vamos a esperar a que se corte y luego continuamos con nuestro repaso. En el corte, como me va a llevar unos 2 o 3 minutos, vayan pensando, por favor, qué quieren hacer en el siguiente periodo. ¿Listo? Si hacemos más ejercicios o qué es lo que